Bueno, pero el otro día estuvimos hablando de Pauline Kael. Pauline Kael, sí. Y estuve mirándola, sí, bueno, pero después salió el tema de Pauline Kael y nada, estuve mirando la biblioteca y tenía tenía más libros, tenía como 4 libros de Pauline Kael y los estuve leyendo, leyendo no, mirando y leyendo alguna cosa y qué sé yo. Y la verdad que, no sé, o sea, lo que leí no me dijo nada, es como si hubiera leído algo, una especie de cosa antigua, como si hubiera leído algo que está totalmente, ¿cómo se dice? Fuera de... Pasado de moda. Sí, perimido. Sí, perimido, que para algo arcaico, como... Y esta fue la crítica más importante de la década de la más famosa de Estados Unidos, de la década de 60 y 70, ¿no? Y todavía un poco más. Tal vez alguien la lea y diga, no, esto es genial y qué sé yo. Pero me da la impresión de que no es un problema de ella, sino que es un problema de la crítica de cine, o por lo menos de cierta crítica de cine, que es su facilidad para quedar obsoleta, ¿no? O sea, la palabra, para hacerse obsoleta fuera del momento que se escribe, que tal vez tenga una relación entre los lectores, el que escribe y la época, y ahí haya una resonancia que de alguna manera funcione, ¿no? Entonces, a mí varias veces me ofrecieron, acá hay algún testigo, hacer un libro con las cosas que yo escribí para El Amante, por ejemplo, hace 20 años, ¿no? El Amante empezó en el 91, estamos, bueno, más de 20 años, casi 30 ya. Bueno, al final serían entre 20 y 30. Y siempre me pareció, sobre lo que yo escribía, me pareció eso, que ¿a quién le va a o sea, cosas que por ahí a la gente, alguna gente por lo menos le interesaba, o a otra gente la odiaba, o podía despertar una polémica, o había algún tipo de movimiento, o sea, eso creaba una cierta... había un cierto erotismo de la polémica sobre el cine en ese momento en las que uno participaba, una cierta... Y que hoy todo eso no le debería importar a nadie, porque al primero que no le importa es a mí, ¿no? Pero bueno, esto puede ser una cuestión personal y qué sé yo, no tengo manera de medirlo eso, pero leyendo esta mujer, ¿no? No sé si ustedes la han leído, alguno la leyó porque la conocían por lo menos. Algunas críticas sí. Y tal vez, no sé, les siga resultando significativa, pero qué sé yo. Digo, acá hay en este libro, no sé si lo conocen. Un libro que sí que estaba de saldo, se vendía por 2 pesos en las librerías de Corrientes, cuando ya era viejo. Es un libro, no hay mucho de ella traducido, me parece. Esto es de la edición en castellano del 74, y el libro es del 65. Y acá hay una parte dedicada a reseñas breves de películas, como presentaciones de películas para cineclubes y qué sé yo, y son 280 películas, ¿no? Reseñas cortas, ¿no? Y entonces empecé a mirar las películas, y entre las películas que no me digo, qué sé yo, que se habían perdido en en la oscuridad, la elección de Hobson, ¿no? O Retoño. Acá hay Harlow, La Venus Platinada. Bueno, qué sé yo, una película, no sé. Y algunas películas, pero es una historia del cine, ¿no? Es una historia del cine. Quiero decir, las películas son... Creo que eran películas que se pasaban en el cineclub, no una historia programada, sino que si uno toma todo esto, tiene como una historia del cine, porque hay películas mudas, hay de todo. Casablanca está, qué sé yo, y bueno... Es como una mirada más bien distante de las películas, ¿no? No son las películas sobre las críticas que ella polemizaba mucho, ¿no? Pero
la idea de saber si a Pauline Kael o a cualquiera le parecía, como por ejemplo le parecía a ella, que El hombre que mató a Liberty iba a ser una porquería insoportable de la cual se fue a los 10 minutos, o que en cambio le parecía que era muy buena Bonnie and Clyde, o que tiene una crítica de como 50 páginas, o que Bette Davis una sola vez tuvo una buena actuación, digamos, ¿no? O sea, digo, este tipo de opiniones así que uno podría ser la de mi tía, o la de, qué sé yo, o las mías, o la de cualquiera, ¿no? Ella dice, pero tratando de reconstruir, de hablar como a favor, digo, uno nota cuando la lee que es una persona inteligente, que tiene o sea, que se esmera por interesarse en la materia que tiene delante y por decir algo original y algo bien argumentado, ¿no? Aunque sea caprichosa en los gustos. Dice una frase que es interesante, que dice, un error de juicio no es grave. Lo que es imperdonable es un exceso de juicio. Y esto es como, ahí uno entiende cómo le funcionaba la cabeza a esta mujer. O sea, lo que estaba tratando de decir era lo siguiente. Si yo me equivoco con una película o acierto, no importa mucho, porque en definitiva, cosa con la que tenía razón, porque hoy, viste, ¿qué opinaba de no sé qué película oscura que nadie volvió a ver? Da lo mismo. En cambio, si uno hace un dogma de un juicio, de un gusto, de una manera de ver el cine, entonces eso crea una distorsión en el pensamiento, y el pensamiento deja de ser libre, porque ya no tiene esa misma libertad para enfrentarse con la película y decirlo y cometer nuevos errores de juicio, digamos, para decirlo de una manera. O sea que la crítica de cine se justifica en tanto es falsa. Quiero decir, en tanto está sujeta al error. Y cuando la crítica deja de estar sujeta al error, se transforma en una cosa académica, pedante, recargada, insoportable, totalitaria, si uno quiere usar un término que no viene mucho de este palo, ¿no? Entonces al final, digo, descubrí esa frase por ahí y dije, es curioso, ¿no? Lo que esta mujer estaba intentando, ¿no? O sea, la posibilidad de que el crítico tuviera frente a las películas la misma libertad que el espectador, que no estuviera condicionado por sus dogmas previos, entonces ella, acá, sobre todo en este libro, este libro se llama I Lost It at the Movies, título gracioso, como diciendo, perdí la virginidad en el cine, no sé, es un juego de palabras con eso, ¿no? Se me rompió la tapa, este libro no es mío, es de Sara C. de Lucilo. O sea, me lo debe haber comprado usado en Estados Unidos, calculo, sí. En alguna. Pero no, qué raro, porque esta Sara C. de Lucilo es. Bueno, ¿dónde lo habré comprado? Me preocupo. O habré conocido a Sara C. de Lucilo, también es posible. Puede ser. Qué sé yo. Bueno, y en el principio de este libro, que es un libro denso, tiene acá ella tiene una fuerte pelea con lo intelectual, ¿no? O sea, tiene una fuerte pelea con la crítica intelectual, o sea, hace una especie de gran. Se habla pestes de Susan Sontag, por ejemplo, y de la idea de un cine, habla pestes de mecas y de todos los que quieren un cine intelectual, un cine difícil, digamos. No hay una página en que no hable mal de Antonioni, o sea, no hay una página en la que no hable mal de las películas pretenciosas y sin embargo al mismo tiempo reclama cierta pertinencia para la discusión intelectual. No es exactamente una populista, no es alguien que dice, bueno, a mí me gustan las películas que hacen dinero, no, o sea, ella es independiente de la taquilla, del juicio, etc. Dice, habla de películas, incluso
por ejemplo, acá acá dice, hay una película, dice, este año 63, dice en Variety, dice que hay una película que se llama The Haunting, una película de género eficiente, profesional y con toda la apariencia de comercial, y que de acuerdo a Variety hizo $700.000. Y esto se puede comparar con los 9 millones de Irma la Dulce, los 4,5 millones de Los Pájaros, los 3.900.000 de 55 días en Pekín, que son 3 bodrios infernales, dice, ¿no? Los Pájaros, Irma la Dulce, Wilder y 55 días en Pekín, Anthony Mann, creo, director, me parece. Y entonces dice que esta película era muy digna, esta de Haunting. Digo, evidentemente, vos dirías que tiene razón Hepburn, que es mejor que tiene razón Cale, que es mejor que Los Pájaros y ella dice que Los Pájaros y todo eso son películas que son mamarrachos. O sea, ella tiene una gran sensibilidad en contra, ¿no? De lo exagerado, Por eso 2001 nunca le gustó. No, de lo importante, o de lo que no es preciso, de lo que es. No solo de lo que. No, porque Los Pájaros uno no podría decir que es una película. No parece algo a simple vista. No parece algo a simple vista ostentoso. No, pero a ella le gustan las cosas prolijas, o sea, las cosas bien redactadas y coherentes, que no tengan escenas disparatadas, que todo sea verosímil, que las actuaciones sean consistentes, o sea, todo ese tipo de cosas, lo que ella llama acá lo profesional y lo eficiente, digamos, del cine. O sea que para ella el cine es una cosa que tiene que ver con lo eficiente, con lo profesional, con lo eficaz, lo que está bien, lo bien hecho, bien un buen argumento, unos buenos actores, una buena historia, una historia que tampoco sea una banalidad, una historia, ese cine medio, digamos, me parece que es lo que a ella le interesa, el cine medio que de alguna manera todos estos primeros artículos, y en esto le pasa lo mismo que a los críticos de cualquier otra tendencia, que es que piensa que el cine se está viniendo abajo, o sea, diciendo que el cine era del de antes, donde se hacían esas películas eficientes, medias, profesionales, bla, 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 bla. Y en cambio ahora se están haciendo esas películas pretenciosas, de supuesto arte, con digamos, películas con demasiado mensaje, películas o sin ningún mensaje, o sea, películas demasiado formalistas como la de Antonioni, o películas con demasiada importancia, y que la película de producción esa media, la película inteligente, para personas inteligentes, eso se está perdiendo en función de una nueva audiencia, que es la de la casa de arte, que va a ver las películas francesas que le recomiendan, etcétera, y la audiencia pochoclera, digamos, que la gente que va al cine y hace ruido y se ríe de cualquier cosa, 63, digamos, ¿no? O sea, entonces, es curioso que esta mujer, que digamos, uno puede, en general va a coincidir bastante poco con los gustos, pero trata de encontrar el ancho campo del medio, como diría algún político, en eso que preserve el cine de las nuevas desgracias, que son la pretenciosidad del cine de arte y la banalidad de los espectadores, que no les importa nada lo que le ponen, mientras sea espectacular, que haga mucho ruido, que haya escenas de, por ejemplo, una película de terror con mucho gore, con mucha sangre, etc. Entonces, hay algo raro, porque tal vez si uno sacara algunas referencias concretas a las películas, etc., alguien lo podría escribir hoy eso mismo, ¿no? O sea, que tiene como una vigencia, pero al mismo tiempo
está esa cosa arcaica, porque si todo eso iba a pasar, ¿por qué sigue pasando? O sea que si en el año 63, o sea, estamos hablando de hace 50 años, ni más ni menos. Y parece que la misma idea sobre el cine, como que no pasó nada. O sea, y no es que esto que dice sea vigente hoy, sino que deja de ser vigente justamente porque esos peligros terribles que veía no ocurrieron, y entonces y todavía se puede seguir diciendo lo mismo. O sea, es un juicio que se cierra, a la larga se demostró que se cerraba sobre sí mismo, era un prejuicio sobre el juicio de los otros, digamos, ¿no? Alguien tan preocupado por el juicio. Entonces, a mí se me ocurre que hay un qué sé yo, tampoco es cuestión de decir que él se equivocaba siempre, digamos, tiene algún aprecio, pero qué sé yo, acá por ejemplo en esa época se nota que estaban muy de moda las películas de Berman, porque habla de 20 películas de Berman a lo largo de estos 2 libros que estuve mirando, y algunas dicen que son buenas, otras dicen que son malas, él dice que es un cineasta, que es un maestro, porque las películas son unos bodrios, o sea, como una cosa contradictoria. Le parece que algo le pega de las películas de Berman, pero por otro lado dice, son películas horribles, habla del circo, dice, es una cosa monstruosa, no se puede ver, habla por ahí bien un poco mejor del Séptimo Sello, pero siempre esa idea de que los directores hacían películas buenas y malas, y no había, y por ejemplo dice que Antonioni presentó La Aventura en Cannes, y la verdad que La Aventura es una película buenísima, pero presentó la película diciendo que esta era una nueva vía para el cine, dijo una sarta de boludeces, y cuando hizo la película siguiente, creo que es La Noche del Eclipse, se creyó las boludeces que había dicho, y entonces empezó a hacer películas malas. O sea, son argumentos muy contundentes, muy desafiantes respecto de los directores, de los actores, los maltrata, dice que John Wayne es una especie no sé, de viejo de mierda que hace esas películas. Digo, claro, cosas que en esa época, digamos, claro, sí, no lo dice en esas palabras estrictas, pero más o menos lo da a entender, o sea que ver esos westerns, que no hay nada más decadente que esos westerns, que nunca un western puede ser bueno, dice, una cosa, digamos, que es un género de la mediocridad, después de todas esas películas que hablan bien de los indios. ¿A quién se le puede ocurrir eso para conmover a los corazones de izquierda? O sea, tiene como una cosa contra el progresismo también muy importante, que también podría repetirse hoy, como que hay una idea que en el fondo uno diría que ya no hay críticos como Cale, en el sentido de que los críticos conservadores se radicalizaron, y los críticos progresistas también se radicalizaron. En el medio como que no quedó nadie. O sea que esto mismo que se podría decir hoy no se dice. O sea que hoy nadie es tan políticamente incorrecta, y al mismo tiempo tampoco juega a la persecución de las ideologías desde el lugar del establishment. Al contrario, digo, más bien se burla de los millonarios, digamos, tiene esa posición como de clase media progresista, pero que odia al intelectual de izquierda, a la visión radicalizada del cine, que se aplica, de la política que se aplica al cine de esa manera. Pero tiene también esa bronca contra lo pretencioso, contra lo que está sobrevalorado, contra el esnobismo, digamos. O sea, tiene ese prejuicio de muchos críticos o de mucha gente, que es que aquello que no le gusta es porque es snob, y tiene como una cosa que en eso da bastante desafinado, que es que, bueno, a estos pelotudos que les gustan estas películas, digamos. O sea, toda la crítica está escrita desde ese lugar de dividir, de ponerse en un lugar de los buenos, y que los que no ven como ella el cine son los malos. O sea,
Son los malos porque están engañados, o porque son tontos, o porque son snobs, o porque no les importa el cine, o porque nada. Entonces, esa es Sin embargo, esa discusión está completamente vigente, ¿no? Esta cosa arcaica y obsoleta está en las conversaciones diarias, aunque no está aunque nadie escribe con esta frescura, uno diría. O sea, no hay una crítica que se escriba desde este lugar. Nadie dice, todos estos tontos que van a ver esta película y se creen que es la última obra de arte, cuando no es más que una imitación o una parodia. O sea, ese tipo de crítica uno daría, quiero decir, a mí me encantaría leer a un Pauline Kael de ahora, pero nadie se anima a escribir en esos términos. Entonces, al mismo tiempo es como la última de una cosa que ya no existe, y al mismo tiempo una especie en extinción que solo tiene imitaciones muy populistas, muy berretas. O sea, que son los tipos que dicen, yo solo veo películas gore, solo veo la película de gran público, eso es lo que le gusta a la gente, o sea, ese tipo de argumentos, que no son los de ella. Ella más bien desconfía de la taquilla, ¿no? Como lo dice ahí. Pero bueno, fue una experiencia, quiero decir, me parece que había vida de alguna manera en esa crítica. ¿Y hoy por qué crees que eso se ha perdido? Es una pregunta, yo no sé tampoco si es cierto, no sé si está posible. Lo que me parece, yo arriesgaría hasta decir, lo que se ha perdido me parece la posibilidad de escribir así. Esto sí me parece que se ha perdido, a menos que yo me esté perdiendo algo, digamos, porque tampoco leo tanto como para... Para mí hay cierto sector de la crítica que todavía, por ejemplo, para mí siempre pasa con el género de la comedia, que siempre se trata mucho en ciertas críticas, sobre todo no tan profesionales, que se creen que está apuntado a un público que es tonto, digamos. Y casi siempre pasa con la comedia, y sobre todo con la comedia que aparenta boba, digamos, que es para gente que es boba. Hay gente que escribe cualquier locura en Twitter sobre películas, con palabras diciendo cualquier locura. No, bueno, pero hablemos de gente que alguien le pague por escribir eso. Que le paguen. No solo que le paguen, sino, no quiero decir que le paguen, que la profesión del tipo sea que se lo tome en serio. Mucho tiempo al cine que escribe así. En Twitter hay personajes. Pero que escriban, no 280 caracteres. No, que escriban algo. Si escuchás un podcast, hay cada locura también. No sé, por ahí, por eso. Sí. Ahí. Sí, yo recuerdo con una película que salió hace poco que se llama Tag, que también salieron varias críticas y que era para estúpidos. Mismo compañeros. Digamos, más allá de que la película sea estúpida, no significa que el público que la vea es tonto. Claro. Pero al revés, digo, un público reivindique las películas que parecen tontas, digamos, y no lo son. Bueno, qué sé yo, Santiago García hace un estilo de crítica más o menos. Santiago García, bueno, ahora hace 2 días sacó una desarrollo con la película de... ¿Cómo se llama? Con la inquietud. No, más atrás, con la que se estrenó hace un tiempo, la de Pampita. Y esa la reintentaron. Esa es la que Casar mete una crítica también a contrapelo de lo que uno ha leído en todos lados. Claro. Pero bueno, el estilo de Santiago es medio así. Hubo como una línea de reivindicar esa película. Se generan esas olas de la de Pampita, y... Sí, hay como una especie de esnovismo al revés, sí. No, a mí la de Pampita me encantó porque es rupturista, eso no dice nada. No, pero no es esto, justamente. Ella no hacía eso, todo lo contrario, o sea... En un medio grande no hay un periodista que escriba así. Y en los chicos, porque bueno, tal vez no sea algo para un medio grande, tampoco ella, No, la gente que tiene blogs y esos especie de reseñistas de películas, sí hay. O sea, es como que van por la suya y Pero el tema es que no lee mucha gente. Bueno, es como no tomás dimensiones. Hoy la crítica está vuelta en algo de nicho. Es como que el grupo que estamos acá quizás leemos críticas, pero si alguno en nuestra familia quizás pregunta
¿Quién lees? No lee nadie una crítica. A veces que casi ni van a ver la cantidad de películas que nosotros vemos una semana. Bueno, pero eso tampoco también es así. Quiero decir, si uno, digo, la gente, digo, Cale tenía un público, pero si uno comparaba el público que leía Cale o los cahiers de cinema tenían un público, pero uno compara la gente que leía eso y la gente que iba al cine era una minoría pero ínfima, o sea. Sí, pero arriesgo a que la minoría hoy es mucho, mucho menos. No, porque ahora no conozco gente hay un tema que afuera del ámbito del cine que vaya a las críticas. O sea, que no seamos nosotros. Bueno, pero tal vez siga a un crítico en amigos, especial. ¿no? Sí. Eso existía antes, ¿no? ¿Qué cosa? Gente que seguía un crítico. Obviamente, sí, claro. Pero esa es la diferencia de Cale con... Pero fuera del ámbito del cine, fuera del palo. Claro, sí, gente que iba al cine y que seguía un crítico. Decía, River lo seguían así. Claro, que era como el tipo que le decía, vaya a ver esto y claro. Roger lo veían, tenían programa en televisión. Bueno, sí, Roger Ebert inventó, Ebert inventaron eso y con eso, digamos, la crítica se sostuvo mucho tiempo en ese lugar, ¿no? Lo leían a él, independientemente. Sí, pero a él lo leían aparte. Sí, aparte él escribía en el diario de Chicago. No, porque una vez tuve un tipo, me llevó un diario de Chicago, un crítico de allá y era como una cosa, ¿viste? Era como una película. No te diría, no sé cuál sería. No, y era como la institución, ¿viste? Como si vos entrabas al diario de una película, el diario de, sí, que era un edificio así impresionante del año 1900 y que el tipo nos llevó a donde era un crítico y nos llevó al tal piso y acá está mi despacho, el tipo todo orgulloso de que era un crítico de ese diario. Entonces tenía la idea de otro nombre, pero debía ser el Tribune y el otro era este. Está bien. Y ahí lo conocía, en ese viaje lo conocía a Ebert de la mano. Sí, hola. ¿Qué tal? Nos presentaron en una privada, no sé, en una cosa. Era un tipo muy amable, muy querido así por los... Él era muy del estilo de Cale. Tenía algunos puntos. Sí, un poco más el amable, estilo de él era mucho más amable. Pero también sí, pero era como un tipo más apreciado por los colegas, a pesar de que no coincidieran. O sea, era un tipo con cierta don de gente, que esta mina no tenía, me parece, no, era muy brujeril en sus formas. Pero quiero decir, si no sé qué quiero decir, justamente, pero ustedes dicen que esto hay o no hay, pero ¿cuál sería la definición de esto? Es decir, ¿cuál sería para ustedes una forma de hacer crítica que tuviera con sentido hoy? En todas estas cosas que estuvimos hablando y complementada con lo de hoy, ¿no? O sea, ¿cómo sería un crítico que ustedes leerían? O sea, si escribiera, digamos, todas las semanas. Yo no creo que sea que la gente lee menos crítica o le da menos bola a la crítica porque haya empeorado o no, sino porque la gente le da menos bola al cine y por consiguiente le va a dar menos bola a la crítica, me parece. ¿Pero por qué sí le da menos bola al cine? ¿La gente? Sí. Porque la gente no va tanto al cine, tiene pero, millones de distracciones. Disculpame, pero los números del cine no dicen eso. No, son buenos los números. Los números del cine no dicen eso. Es más, la tendencia... Voy a dar dato concreto. ¿Tá? O sea, si decimos que el número del cine la gente no va, es porque hay menos gente. No hay un descenso de que la gente viene 30% abajo cayendo la venta del cine. No es como la música que se vende 30% menos de CD. ¿Tá? Sino que la gente sigue yendo al cine igual que antes. La gente utiliza el cine como descartable, como si fuese bueno, una pero eso serie. fue... Para. Vamos a poner las cosas en su contexto. Hubo una época en que todo el mundo iba al cine un par de veces por semana. Claro, o sea, no todo el mundo, pero 70% de la gente iba al cine. O sea, iba al cine en el barrio, iba al cine en el centro, iba al cine, digamos, donde fuera. Cada ciudad pequeña de provincia tenía 2 cines y la gente iba, o 3 cines y la gente iba. O sea, eso no es así más. O sea, en cierto sentido se puede decir que hay menos gente. Globalmente. Globalmente, pero en los últimos 20 años. Sí, pero la tendencia, es cierto que la tendencia declinante, A ver, que haya cambiado el negocio. la tendencia declinante de ir al cine, que fue sobre todo en la década del 90,
eso se paró. Y el cine se paró con la tecnología. Digo, se paró con los multiplex, con el buen sonido, con la renovación de las salas, etcétera, y empezó a subir y va bien. Y además se ve cine en otros formatos. Que también, digamos, todo esto, más la bajada, más la televisión, más Netflix, más lo que quieran. O sea que a Hollywood no le va mal. Y al cine argentino tampoco. si uno pone algunos A ver, no pasa en el cine lo que pasa con la televisión. Y al cine de la India tampoco. Siguen haciendo muchas películas. La televisión abierta, que sí, claramente, los números han bajado tremendamente. ¿Tá? O sea, ahí sí vos ves una merma tremenda. Y no hago juicio de valor. Tinelli hacía 30 puntos hace 5 años, hoy hace 9. ¿Tá? O sea, claramente la gente sigue siendo la misma. No hago juicio de valor de si te gusta o no Tinelli. Lo que digo es, claramente la gente se fue de ese formato que es la tele abierta. Se fue. Ahora en el cine eso no ha pasado. Es como dice, la gente sigue yendo. Ahora vos tenés otra idea al respecto. La gente se toma el cine con una descartabilidad mayor a cualquier... Como todo hoy en día, a la actualidad tiende a que todo sea más descartable. Entonces no va a repensar una película o intentar siquiera entender o buscarle algo más a una película. Fueron a ver Avengers y la semana que viene van a ver Thor, pero como quien se come un chocolate. No le busca mucha explicación a lo que consume, me parece. A mí me parece que otro factor a contemplar es el tema de la concentración de los estrenos, porque si bien puede ser que los números hayan aumentado, hay como mucha concentración en las películas de superhéroes que salen 2 por mes, y las de presupuesto medio no solo no existen, sino que no se van a ver. Yo coincido contigo con eso, creo, porque también lo que los ves en que en todos los festivales, cada vez hay más, bueno, acá dice que más allá del señor es que está atrás mío, ¿no? O sea, que puede hablar con más propiedad, pero digo, vos ves que los festivales cada vez llevan más gente. Y antes vos tenías el Bafisi y ahora vos tenés el Festival de Cine Alemán, Coreano, y todos se llenan de gente. Por lo cual, en general se llenan de gente. Me parece por lo cual, que hay público ¿para qué? Porque es lo que vos decís. Porque en el cine comercial lo que hay es todo película de un cierto sentido con 750 copias en el mismo lugar. Entonces no hay mucho espacio para diversidad. Entonces cuando hay festivales de otra cosa, la gente en general va. Hay un público, digamos que hay un público. Ahora, de todo ese público, ¿quién lee críticas? Claro, para mí esa es la cuestión. Bueno, algo leen porque aunque sea para enterarse que hay el Festival de Cine Alemán, que dan las películas de Osu en la Lugones, qué sé yo, hace falta. El que va a un festival de cine coreano, de cine alemán, porque quiere decir que es gente del cine. Eso es gente que la gente que va al cine no es gente del cine. Bueno, pero eso pasó siempre. Toda la vida. Bueno, o sea, pero cada vez pasa más y las películas también están pensadas para que justamente sean cada vez más descartables y hace que la gente se interese menos por el lenguaje, ¿no? Además el nivel de concentración, se concentran cada vez menos. Uno va a ver una película. La diversidad, esto es verdad. Eso estamos de acuerdo. Si uno toma la cantidad de estrenos por semana, no de salas, sino de estrenos distintos en una semana o películas en cartel, hay una diferencia. Totalmente. Muy A grande. veces de semana de estreno de 4 películas. Bueno, tampoco es cierto. 10 películas. Tampoco es cierto. Hay semanas que se estrenan 10 películas argentinas, qué sé yo. Pero quiero decir, antes, no sé, si vos ibas en La Valle y Corrientes y toda esa zona, había unos 20 cines, 25 cines. Y daban los 25 una película distinta. O sea, y eran todos cines de 1000, 2000, 3000 localidades. O sea, no daban toda la misma copia. O sea, era un cine que, 25 cines de 1000 personas estaban dando una película distinta en el radio de 6 cuadras. Entonces, digo, esa diversidad. Bueno, y además la Argentina tiene una tradición que es muy, muy particular, que no la tienen otros países, que es que acá nunca hubo, hasta hace poco, digamos, relativamente poco, salas de arte y ensayo. O sea, acá las películas extranjeras, las películas de arte, podemos decir, se estrenaban en el Gran Rex o se estrenaban en cualquier gran cine. No había un nicho de películas que se estrenaban en ciertos cines particulares. Eso no existía. O sea, una película japonesa iba, bueno, estaría menos tiempo cartel, no iría a los barrios, qué sé yo, pero se estrenaba en un cine como cualquiera.
O sea, los cines de arte eran cines de repertorio, de películas, no de estreno. Entonces eso es una diferencia de la tradición argentina con la de Estados Unidos, por ejemplo, donde las películas extranjeras no se estrenaban, o se estrenaban en alguna salita en Nueva York, o una salita en Los Ángeles, tal vez en Chicago o en alguna otra ciudad. Pero esa costumbre de ir a ver todo lo que había, o sea, dando vuelta, era digamos, hacía que el universo del cinematográfico fuera más grande, hasta que eso se cortó y las películas empezaron a no llegar y, en fin, digamos. Pero... Sí, hoy quedan lugares de nicho, como la Lugones. Claro, bueno, claro, la Lugones se transformó en una sala de estreno, digamos, para algunos casos, cosa que nunca ocurría. O sea, eran retrospectivas, que se daban películas viejas, nadie se ocurrió estrenar una película de Lugones como sucede ahora. También el declive de los medios gráficos, ¿no te parece que influyó en el decrecimiento del consumo de la crítica? Por ejemplo... Las críticas se empezaron a achicar en los diarios hace muchísimo tiempo. Empezaron y antes de que las tiradas de los diarios bajaran tan dramáticamente, me parece. Sí. Pero se multiplicaron en otros medios digitales. O sea, nada impide que aparezcan largas críticas de las películas en internet. Y de hecho las hay. O sea, hay miles de cosas académicas. Por ejemplo, ustedes en El Amante llevaban un estudio de quién consumía la revista. No teníamos la menor idea ni teníamos cómo hacerlo siquiera. No teníamos tecnología para eso. Pero digo, para vos alguien promedio que no le interesaba demasiado el cine. No, era gente muy interesada en el cine. Tenía también, como todas las cosas que tienen un pequeño éxito, tienen un centro y una periferia que es como que está un poco, en algún momento El Amante habría estado un poco de moda y la gente que estaba, hay que leer El Amante, y capaz que la compraba y no la leía, o como ocurre con tantas cosas, o sea, pero efectivamente era imposible saber, digamos, bueno, quiénes eran, cuántos eran, qué porcentaje eran de los que iban al cine, nosotros con el tiempo nos enteramos de la influencia del Amante, entre comillas, pero cuando hacíamos la revista no teníamos idea de estar influyendo en nadie, porque la gente del medio cinematográfico nos ignoraba olímpicamente, nos leían, pero actuaban como si no existiéramos, y los que no eran así estrictamente del medio no teníamos forma de encontrarlo, a menos que escribieran una carta de lectores, pero que escribieran una carta de lectores terminaban escribiendo en la redacción, qué sé yo, o sea, era... que se anima a escribir una carta bien escrita, así una revista, es porque quiere escribir una revista, digamos, una revista de ese tipo, y la mayoría terminaron, empezaron de esa manera. Entonces, no sé cómo habrá sido la experiencia de la escuela, del Amante, alguno de ustedes estuvo ahí, ¿no? Vos estuviste los dos. Y no sé, esa fue una experiencia de gente que quería escribir y qué sé yo. No sé por qué se terminó, supongo que tuvo su ciclo, pero duró 10 años. Sí, 10 años. Sí, duró unos cuantos años y ahí se formó otra gente que después estuvo escribiendo en otros lados. Pero yo veo que hay muchos blogs y lugares y cosas donde se escribe y qué sé yo. Lo que no hay una manera de concentrar el debate, o sea, no hay un diálogo. O sea, parece como si hubiera varias voces o varios puntos de referencia que entre sí tienen una resonancia y que eso no hay... Sí, también otra cosa que... O sea, yo estoy seguro que en El Amante, por ahí decíamos unas artes pelotudeces, pero hablábamos de los temas y de las películas que todo el mundo hablaba en el mundo del cine, acá, afuera, en todos lados. O sea, estábamos, digamos, hablábamos de lo que, como esta mina, hablaba de las películas de las que la gente hablaba, qué sé yo. Digo, sí, perdón. Sí, no, yo también algo que decían ellos, que ahí sí te comparto, es que hoy los tiempos hacen que es difícil que la gente se ponga a leer un texto largo. ¿Ah? En general hay un sentido, por eso las redes sociales, toda la inmediatez, todos los caracteres, sea un blog cortito, digo, la gente lee reseñas, pero es difícil
que vos lo ves en el colectivo cuando la gente va leyendo, la gente que ve videos, En el teléfono. o sea, cada vez más en el teléfono videos. No, la gente ve series en el Claro, teléfono. notas cortas, pero es difícil que un tipo que vos veas. A ver, mucha gente, cuando la nota vos tenés que scrollearla, ya la gente la detecta. De hecho, eso está medido en los sitios, que cuando la gente tiene que hacer más de 2 scroll, la gente abandona la nota. ¿Tá? O sea, la gente quiere cosas cortitas, entonces es difícil que tipo como una mujer o como gente de antes, donde el amante, donde vos a veces tenías 2 hojas de un tipo hablando de una película y después tenías otra hoja más de otro tipo en contra. Eso te llevaba tal vez 20 minutos, media hora de lectura si querías tenerlo espaciado. Hoy es muy difícil encontrar ese tiempo, ¿tá? Por la dinámica de la sociedad, y creo que eso también hace de que no haya tanto espacio para ese tipo de críticos, donde que se explayen más, donde le den una visión un poco más. Y eso que Roger Ebert era corto, tampoco era un tipo de... No, era muy corto, era muy corto, pero muy para los corto. estándares de hoy, claro. Sí, a mí... Pero las entrevistas también, no solo el tema de los medios gráficos, hasta las entrevistas... Si uno ve entrevistas de diario de hace 30 años a algún músico, al director de cine, a veces ocupaban 3 o 4 páginas. Hoy en ningún diario te permitirían hacer una entrevista a la personalidad más importante que dure página y media. No, a la super del momento te ponen, son 2 páginas como mucho. 4 A la super estrella del momento. Sí. Salvo la Rolling Stone. No hay mucho. Los Irrecuptibles dejó de aparecer. Dejó de salir. Sí. Ahora Playboy va a salir cada 4 meses. ¿Qué cosa? Playboy va a salir cada 4 meses. ¿En dónde? En Estados Unidos, sí. Pero bueno, no sé, o sea, lo que a mí me extraña es que ustedes no sepan tampoco. Quiero decir, que no tengan una referencia más allá de algunas opiniones generales, que cada uno tiene la suya. No hay una... es como un panorama difuso, eso es lo que yo noto, como una cosa como de creo que se democratizó mucho. Para mí el problema... En algún momento eran pocas voces, pero muy determinadas, muy distintas. En el caso de lo que veo ahora es que Internet le dio una herramienta a cualquiera para ser crítico, para ser analista, para ser ensayista. Entonces es un mar de voces tan difuso y distinto que es muy difícil decir cuál va a ser la próxima Cale, cuál va a ser la próxima esto. Eso también influyó muchísimo. Se atomizó mucho. De hecho, ese es el problema de todas las críticas, que hoy, digamos, cualquier reseñista que le manda un mensaje, le dice, che, me sumás a la lista, de la tabla de todas las críticas, vos haces una crítica y estás al mismo nivel que Juan Pedro, que fue a ver la privada de lo que sea y dijo que es buenísimo. Se empataron todos los valores, no hay escala de críticos, todos son iguales. Bueno, en Rotten Tomatoes... bueno, es la referencia Rotten pero Tomatoes. los tipos tienen como unos críticos más privilegiados. VIP, claro, hay críticos VIP ahí. O sea, si querés ver los VIP, pues tenés los VIP y después están los otros. Bueno, no sé si son tan VIP, pero de alguna manera los tienen agrupados. Me van a decir, ¿quién es el boludo? El boludo, pero pará, pero los tipos lo van a traducir que con va a estar en castellano. Y los tipos que se arreglen. No, o lo traducen. Y con Translator, y si querés, claro, entiendo. O sea, bueno, en IMDb... Lo que dicen ellos, antiguamente se daba como algo de calidad a la escritura en los medios gráficos. Sí. El tema es que los medios gráficos están en debacle, Sí. los caracteres por crítica cada vez son menos, pero eso le da una cierta chapa al crítico que escribía en uno de esos medios. Sí. Hoy hay esta democratización de internet donde, también como decía recién Juan Manuel, hay miles de blogs, de medios web, están quienes los hacen bien, quienes los hacen mal, algunos que empiezan bien, terminan mal, hay de todo. ¿Y cuáles son los más populares? Los de resumen, los sintéticos, los que te lo resumo así nomás, son los que más consumen, porque es rápido, listo, me dice las 3 cosas que tengo que saber de tal película popular y listo, que pase la que sigue. Yo lo pongo más fácil, realmente sirven los top, mis 10 películas. No, pero eso está bien, eso yo por ejemplo nunca participé, o sea, una vez me obligaron a hacerlo para Sight and Sound, que tiene la histórica, no, me rompió las bolas, el director quería que todo el mundo escriba, bueno, qué sé yo. Eso es lo más popular. Pero yo trato de nunca, hace mucho que no participo en esas cosas. Que hoy en día el consumo está más vinculado a las 10 mejores películas, los 10 mejores actores, las 1000 películas que hay que ver antes de morir. Se atomiza tanto lo que se considera como crítica que no hay lugar para un ensayo de y la inmediatez, quien escribe ese top
¿Y cuánto dura este tweet? Lo que yo veo es como una ausencia de conversación en la cual es muy difícil establecer una conversación. Quiero decir, es muy difícil hablar de cine en un contexto en que no hay una conversación planteada. Porque ¿por dónde empezamos? Porque en general, digo, esta mina escribía y le contestaba a Sarris, y Sarris le contestaba, y los de Cahiers le escribían a lo de Positif, y los de Positif a lo de Cahiers, y lo del amante a lo de film, y lo de film al amante, y qué sé yo. Y Roger Ebert contra Siskel, y digamos, acá no parece haber un mundo que se oponga a otro mundo, o ni siquiera varios mundos que se opongan, o sea, o la cosa contra, qué sé yo, digamos, una revista académica, digamos. Sabías, vos ya sabiendo un poco la personalidad, sabías qué tipo de película podía llegar a gustarle más, gustarle menos, criticar. Claro, entonces, ¿de qué hablamos? O sea, de un director, bueno, y después cómo pasamos de ese director a otro, y cómo pasamos de un género, pero bueno, o sea, yo lo que veo es esa como que es imposible establecer una conversación. O sea, porque no se sabe con quién se está conversando. O sea, no hay un otro. Porque uno cuando escribe, muchas veces escribe por lo que leyó, a favor o en contra de lo que leyó, en referencia a lo que leyó, a algo que está dando vuelta por ahí. O declaraciones de los directores, o qué sé yo, algo que tenga que ver con un cuerpo de debate, un núcleo sobre el que se escribe, el cine americano, qué sé yo, el cine americano versus el cine europeo, el cine argentino versus qué sé yo. Pero acá es como si todo fuera como una pasta, digamos, donde las voces también se callan, ¿no? O sea que... ¿Pasaba eso? Que en una crítica necesitaba, en El amante sé que sí que en el mismo número, pero diferentes medios que digan, como dijo en la crítica, tal, que es una mierda. A ver, no. Bueno, acá que él destruye a 10 colegas en un artículo. Dice, el boludo que mirá lo que dice de tal película, y Susan Sontag, que no sé qué, y ¿cómo se llama? Y Mecas, o sea, todo, los hace de goma. Pero más allá de eso, cuando uno escribe, aunque no vaya a hacer hablar de lo que escribió otro, o rebatir, o discutir con lo que escribió otro, lo tiene en la cabeza, o sea, porque, digamos, qué sé yo, sobre todo en la Argentina, donde las películas tienen una trayectoria, o pasaron por el Cannes y la gente opinó y dijo, y uno ya tiene, o vio las películas del director, o sea, hay una manera de asociarse a esa conversación, digamos, de algún modo, y alguna gente está asociada, digamos, la gente que va a Cannes, digamos, que son los que llegan primero a las películas, después generan una conversación, que después las películas pasan a otro lado y la gente habla de eso, pero esto yo veo que no está ahí, o sea, no forma parte de esa actualidad, si uno quiere, como que no hay una actualidad y tampoco hay una historia. O sea, no hay una historia del cine, no hay unas tradiciones que discutan, y tampoco hay una actualidad de lo que está pasando. O sea, que la discusión se realiza en el vacío. Y esto es lo que yo veo con una diferencia cuando leo esto, aunque en general no me dice mucho, sobre todo las críticas concretas de las películas. Que esto está en un espacio denso, y esto está en un espacio disperso, ralo, un espacio que no tiene... es como el desierto, digamos, son como mojones en el desierto, en una galaxia así muy enorme, pero donde están años luz las estrellas, digamos. Y esto en cambio es como un espacio denso, como si estuviera todo el mundo en una pieza hablando a los gritos. Eso me parece el efecto que me produce leer esta cita y leer a esta mujer que no... Pero me parece que esa es la gran diferencia, ¿no? Alguien me preguntaba, ¿no? Por qué diferencia veía yo. Y yo veo esa, digamos, ahora reconstruyendo la diferencia entre esto y esto es esa, digamos, ¿no? Que esto tiene una resonancia, esto está en un lugar y el otro está en el medio de la nada, ¿no? ¿Y por qué crees que cambió eso? No, eso no lo puedo... O sea, es muy difícil explicar la historia, ¿no? O sea...
¿Qué sé yo? creo que sí, Nadie ya sabe está. por qué se produjo la Revolución Francesa, digamos, qué sé yo, por qué pasa esto. Sí, decime. Yo creo que el cine ya no está tanto en la actualidad. Si antes había 100 personas con una opinión formada sobre una película, ahora hay menos que 100. No quiero arriesgar un número sobre la nada misma, pero digo, antes la gente tomaba posición sobre lo Pero que... el hecho de que ustedes estén acá no implica que hay gente interesada que... Está bien, no son Somos muchos. Pero- Bueno, faltó uno. No, pero digo en general lo Pero que ¿a cuánto alcance tienen? Porque también ese es el problema. A gente hay, pero... Bueno, pero tampoco es que lo que yo tenga para decir sea muy interesante. Digo, también hay gente que puede juntar un cine lleno, qué sé yo, digo, no sé. Digo, pero ustedes están acá, quiero decir, ustedes están acá, ustedes tienen un interés, él ha congregado gente, o sea, una actividad que, digo, no sé, la Escuela del Amante, no, pero no es una secta, porque, qué sé yo, la Escuela del Amante tampoco es una secta, no es que todos salían diciendo lo mismo sobre lo mismo, digo, quiero decir, gente interesada en... mi suegra va a un curso de un tipo que les enseña cine alemán con unas viejas, ¿viste? ¿Qué sé yo? Digo, mi suegra, ¿no? pero es una persona grande. Mis amigos no... Igual yo creo, todo el tiempo de la charla lo que pensaba era en la etapa del amante de lo nuevo y lo viejo. Creo que lo que hay ahora es como un terror a enarbolar sobre algo. O sea, todos hacen una crítica más Pasteurizado. Sí, más más todo se va pasteurizando, pero haciéndose más finito y por eso esa cosa de que todos se van leyendo la crítica para no salir de esa cosa. Enarbolarse y decir algo es lo nuevo en la dinámica del cine de ahora debe dar terror a cualquiera que se está iniciando porque dicen, vos hace un año dijiste que esto era lo nuevo y se acabó. O sea, siempre recuerdo la Historias Extraordinarias de Ginás. Yo conozco al que era el editor y me acuerdo que nos había Mogillansky. ¿Cómo? Mogillansky. No, El de Torino, ¿no? Rolandelli, sí, Rolandelli. Agarra y me dice, chicos, esta es la nueva forma de producir cine. Ellos la habían hecho con la Sony Z1, Sí. era con mini DV, era la primera que se podía ampliar a 35 Sí. minutos. La producción del cine cambió para siempre con esto, ¿eh? No lo van a... En menos de 3 años esa cámara era una cosa para jugar en la cosa. Todas esas dinámicas que plantean una película como nueva, y antes había corrientes que se podían enarbolar, ahora es como... Hay terror en decir esto es lo nuevo en el cine, en la forma narrativa, en lo que sea. Yo en eso lo veo, y veo porque veo, yo no soy crítico, pero veo conozco muchos críticos, y veo también que hay como una cosa de se van leyendo para no salir de... Eso no hay duda, pero Es difícil hacer una corriente con eso, digamos, si todos están pensando así. sí, que es como decir una especie de pensamiento ameba, o sea que es medio así, que se pega a los otros y que... Basta con escuchar a los comunicadores que están en los medios más grandes para darse cuenta. Bueno, el Twitter está, para mí... Ni siquiera Twitter, escuchó No, un crítico de radio. No, para mí, en el ámbito de producción, escucharlo a Kuchevaski, vos haces una lista, bueno, yo haría una lista de las que produjo él como películas, y él se siente que está avanzando en la generación de un nuevo cine, y yo lo veo horrorizado, porque hay películas que bandean de un lado para otro. Sí, bueno, pero... Yo entiendo que es económico, pero también lo digo desde ese lugar. Pusimos el ejemplo de Twitter y lo veía... Bueno, pero los productores siempre tuvieron como meta en su vida el de escribir ellos las críticas de las películas, y en algunos casos lo lograron, o sea, lograr que lo que dicen ellos de la película sea lo que dicen los demás, pero bueno, pero uno no le puede creer a los productores, digamos. No, siempre... yo no les creo, pero es una misma Incluso lista, los que no le deben creer son los directores, digamos. A mí las experiencias mejores que he tenido como crítico son las de los directores que de alguna manera te das cuenta de que están desesperados porque alguien les diga algo sobre la película, que no sea la familia, no sea el equipo, no sean los productores, o sea, alguien que no tenga nada que ver le diga algo de la película. Si es bueno, mucho mejor, pero no hay manera, o sea, los directores hacen una película, le dicen, digamos, bueno, después están los guionistas, pero una vez que se filmó la película, siempre los guionistas tienen para opinar y se hace, se deshace, traen a otro, lo cambian, bueno, el guión, bueno, pero una vez que la filmaron,
Digamos, no hay nadie que diga que salió mal la película, o sea, en el mundo ese, en lo que los rodea, o sea, van a un festival y la gente aplaudió. No, eso es terrible, eso es angustiante, encontrarse con el director, y esa es la experiencia más frecuente. Sí, la llegué al festival de Varsovia y ¿sabes cómo aplaudieron a la gente? Se quedaron al final y preguntaron. Digo, o sea, es como pero esa es la desesperación de vivir en la nada. O sea, supongo que para la gente que vivía en esta época, leer a Cale y a 10 tipos más, aunque le pegaran con un palo, pero por lo menos establecían esa conversación con la película. Alguien se animaba a establecer una conversación. Y una conversación que se podía seguir, con la que se podía estar de acuerdo o no, a la que se le podían agregar cosas. O sea, se creaban como esa famosa escena que yo la recordé el otro día también, de los tipos esperando la salida de los diarios, ¿no? Acá no pasaría nunca eso. Acá ya no podría pasar ahora. Y en Estados Unidos no sé, digamos, si eso pasa. Porque entonces a mí me parece que ese vacío finalmente se come al cine. Digamos, si uno termina pensando en el efecto que produce, no ya en los críticos, no ya en los espectadores, sino en los que hacen las películas. ¿Con quién conversan cuando hacen las películas? ¿Con qué películas? ¿Con qué experiencias? ¿Con qué textos? ¿Con qué? ¿No? Bueno, aparece Ortega en una entrevista reciente diciendo: ¿qué es eso de andar leyendo? Yo quiero un plano que me pare la pija. Te voy a decir, bueno, el tipo lo dijo de la manera más brutal, decir, bueno, para eso. Nadie puede decir nada de lo que yo hago y yo lo que quiero es digamos, mostrar cómo domino el territorio, digamos, ¿no? O sea, que esa es la actitud. El director ambicioso le queda ese lugar, o a Ginás, que él es el que dice todo sobre lo que hace. Y lo único que se puede hacer es aplaudir, porque, digamos, quiero decir, el director ambicioso es el tipo que ahora conduce no solamente su producción, su película, sino el modo de interpretarla. O sea, el que dice cómo debe ser interpretado lo que hace. Porque eso es parte del trabajo. Es un poco como en las artes visuales, quiero decir. O sea, no hay obra sin su interpretación y sin su venta en el mercado. Entonces, eso me parece que es lo que uno extraña en esa opinión independiente, aunque uno no esté de acuerdo, de un crítico de hace 50 años. La idea de que establecía una conversación con las películas. Y eso me parece que lo que ustedes dicen, y digo, yo lo agarré por el lado de esta lista, pero para mí la lista yo la agarré justamente como un síntoma de eso, claro, de esa situación, de dónde está parado, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de estas charlas, era un poco hablar de la cinefilia, ¿no? Y bueno, finalmente dimos unas vueltas yendo al pasado remoto, y nunca nos acercamos al presente, porque tal vez no haya presente. O sea, en algún momento esta historia, es como decir, esta historia de la cinefilia se terminó en algún momento. Y nosotros lo que somos una especie de arqueología de la cinefilia. O sea, estamos tratando de ver romper un poco el piso y ver qué había antes, ¿no? Cómo eran las civilizaciones antiguas que estaban debajo de la superficie. Pero tal vez no sea así, tal vez al contrario, o sea, tal vez el mundo actual sea una riqueza, el mundo de la opinión sobre el cine, del amor al cine, de la importancia del cine en la vida de la gente sea mucho más rico de lo que uno... por lo pronto hay más profesionales, hay más estudiantes de cine, hay más gente que se recibe en títulos académicos de historiadores del cine, curadores, archivistas, restauradores, gente que hace distintas cosas, y críticos incluso.
como que ese mundo profesional lo que sostiene al cine, uno podría decir hoy, no es ese grupo de gente que se interesaba por las películas, del cual ustedes forman parte, pero que tal vez se haya achicado, sino todo el mundo profesional que rodea el cine, que es mucho más grande, porque ahora no es el cine, es todo lo audiovisual y hay toda una cantidad de gente. O sea, cuando yo empecé a ir al cine, yo no creo que existiera siquiera la escuela del ENERC, y después la FUC se fundó al mismo tiempo que el Amante. O sea, y ahora hay escuelas de cine por todos lados, con títulos de los que uno quiera. En teoría, en práctica, en qué sé yo, y así todo. O sea, entonces, lo que yo no sé es si ese mundo, mi experiencia es que ese mundo profesional no tiene una gran relación con la cinefilia. No tiene, o sea, que la gente que hace cine, que estudia cine, que trabaja en las áreas técnicas, en la parte, digamos, dura esto no le interesa en lo más mínimo. O sea, como que eso es y me pregunto si eso era así antes, y me da la impresión de que de alguna manera el mundo actual excluye más a la crítica de lo que lo hacía en otra época. O sea que no es que los directores o la gente del cine no lee las críticas. A mí me decían que los cahiers de cinema hoy en Francia lo leen los profesionales del cine. O sea que no lo lee nadie que sea un espectador, aunque sea frecuente, sino que lo leen los profesionales. O sea, los productores, vos vas a una oficina de un productor y está las revistas de cine, porque las leen, porque es parte del trabajo, leer eso, ver qué opina la gente de su película, etc. Pero que eso no... Y eso que en Francia la enseñanza del cine tiene mucho más que ver con la cinefilia, con toda esta tradición, con gente que viene de la crítica, etc. Y hay una mayor relación entre críticos y directores, etc. Pero que no hay otra cosa. O sea, no hay no hay un mundo de los que les interesa el cine y un mundo de los que hacen cine. Hay un solo mundo que es el de la gente que trabaja en el cine, de los profesionales, ¿no? Y eso es una realidad en la que solo pueden opinar los profesionales, porque, o sea, digo, uno conoce directores, uno conoce gente, pero ¿cómo se habla de eso? O sea, si yo fuera a fundar una revista de cine hoy, creo que lo que habría que hacer es restablecer ese diálogo de alguna manera. Yo empezaría haciendo muchas entrevistas, que es lo que nadie quiere hacer hoy. Curioso eso, porque si uno mira las revistas de cine, incluso los blogs, etcétera, la mayoría de la gente quiere escribir reseñas. Muy poca gente quiere hacer entrevistas. Muy poca. Digo, está bien, hay gente que es medio inaccesible para hacer una entrevista. Vos vas acá y no vas a hacer una entrevista, te dan 2 minutos, está bien. Pero la posibilidad de hablar con un director y preguntarle qué tipo hable, qué sé yo, y leer eso, tal vez tenga algún interés y alguna... Tal vez eso, y me parece que es lo contrario de lo que la gente quiere hacer. O sea, no sé en la escuela del Amante, pero yo no creo que las entrevistas fueran una parte importante de esa experiencia. La gente que quería leer o que quería escribir, pero rara vez quería entrevistar como parte del trabajo, ¿no? Y justamente si uno vuelve para atrás, los cahiers de cinema empezaron así, con el grabador geloso. Y hoy que es tan fácil registrar, porque las entrevistas ni siquiera tenés que estar presente, lo podés hacer por una pantalla y podés entrevistar a gente de otros países y, digamos, o sea, los escritores no quieren ceder protagonismo, o sea,
No quieren saber el protagonismo en la nota o en el artículo. Ceder. No, claro, es como que es su opinión. No, mi opinión. Es la opinión lo que está por arriba. Y las opiniones lo que uno ve es que no le importan a nadie. O sea, eso, a la larga, eso digamos. no pasa nada más en el periodismo de cine. No, en el periodismo literario vos tenés entrevistas, o sea, vos te agarrás los 3, 4 blogs que hay literarios acá y tenés entrevistas a los escritores que quieras, digamos. O sea, en el cine se da cada vez menos. Las entrevistas son un género cada vez menos pasa en el periodismo político, en el periodismo deportivo. En periodismo deportivo hay mucho de entrevistas. Entrevistas largas, medios que se toman el trabajo de agarrar un tipo. Hasta en Clarín salen entrevistas largas. Digamos, comparadas con las que salen de cine. No sé con qué profundidad. No, pero por lo menos la de tomarse el trabajo de conversar, ¿no? Con alguien, de presentar a alguien, de tener aunque sean notas de color. No hay eso. No hay entrevistas a actores, no hay, o sea, Radiolandia no existe. Está en la tele, pero es otro público y eso es lo que no se consume. ¿No hay algo bueno, si escribo una mala crítica después no me va a dar la nota y todo eso? ¿No te parece que...? Sí, no sé pero ¿quién necesita notas de lo? ¿Cuántos son los tipos que viven de que les den notas en el mundo del cine? ¿Que les den nota a quién? Darín, que le dé una nota. ¿Y quién le hace notas a Darín? Nadie que le interese el cine. No, le hacen preguntas. Yo digo que Darín te vaya a dar una nota a vos porque vos le hiciste una mala crítica de su última película. Pero ¿quién es la figura esa? El problema ahí es que del cine argentino nadie escribe mal. Nadie escribe en contra. Bueno, sí. Vale, digo, eso es otro. Del cine argentino, eso es otro problema que no tiene. Vos vas a Caña y una película como El Ángel. Y todo tiene que ser bueno. 7 personas argentinas y todos escribieron. Claro. Por El Ángel. No. La cordillera, todos a favor. No, bueno, esa fue un caso. Todos los críticos de todo el mundo, en general, si ves mismo las calificaciones. La cordillera fue así. A ninguno les gustó y a todos los argentinos les encantó. Claro, pero además. Como lo que pasa en fútbol, que queremos decir que somos los mejores y después evidentemente no es así. Pero por eso es algo que sucede en todas las áreas. Pero eso también. Hay un poco de miedo a esas cosas. Sí, eso es por lo chico del mercado, pero eso le pasa a los críticos austríacos también, qué sé yo, digamos. A los americanos no tanto porque son muchos, ¿viste? Entonces. Bueno, pero hablando de este nicho, que recién una hora atrás más o menos hablábamos de eso, vos sos un crítico que sí, el agua es así, está ahí abajo. Es así hablando con una crítica sobre una película argentina, para mí directamente descartado, no lo vuelvo a leer. Y ahí viene también un poquito este tema de que hablábamos antes de la crítica de cine, a quién leer, a quién no lees, toda esta cosa de la explosión de los blogs. Pero tampoco. Sí, en términos numéricos evidentemente no tiene nada que ver, pero que alguien lea a alguien ya es como un milagro y además algo de lo que uno no toma conciencia, digamos, eso es algo que, digamos, porque me parece que hay como una sensación de que es inútil, ¿no? O sea, de que todo es como una especie de trabajo inútil. Pero también porque el mundo ese no está integrado, qué sé yo. O sea, nosotros, o los Caídos de Cinema, o nosotros, en El Amante, había un mundo. O sea, uno ve la película y hablaba o en un blog, donde la gente, comenta con los compañeros, los amigos, los que trabajan en eso. Y ahí se establece como un mundo. Después, si cada tipo escribe en su casa con su computadora y todo tiende a una especie de silencio, ¿no? Y eso, no sé, tal vez se rompa o tal vez aparezcan modos de conectar todas esas. Hoy me decía alguien que la próxima generación no le va a importar nada, la generación más chica. Todos dicen que la generación de adolescentes ahora está muy politizada, que está muy acá ya acabo de ver a la vuelta, están en el colegio tomado, no sé qué, la gente, viste, ahí, pasé por la puerta. Y Debo me decía, no, eso es entre esa edad, pero 10 años menos,
no les va a importar nada. O sea, la gente que le va a... eso ya también es parte del pasado. O sea, lo que viene es como una dispersión aún mayor, o una falta digamos, de afiliación a... O sea, lo individual va a ser cada vez más... Y, o sea, que como el Big Bang sigue la tecnología contribuyó mucho eso también. Sigue en expansión, o sea, es un mundo que sigue distanciando los planetas con cada día, aunque podrían estar unidos, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Ha sido un placer.